Buenos días, maestra. Buenos días. Buen inicio. Buenos días, profe. Hola. Buen inicio de semana. Y mucho éxito porque ya nos dieron las fechas de los exámenes. Y se ven espantosas. Ya les van a aparecer después en su calendario de actividades. Se tienen que conectar, es parte del proceso, pero ahorita no me ven porque está fallando Teams desde el viernes en la tarde, desde el jueves en la tarde está fallando. El viernes estuve revisando trabajos y a veces me dejaba y a veces no. El sábado y el domingo fue imposible. Solamente podía pasar calificaciones, entonces hice lo que pude. Bien. La sesión de hoy teníamos la presentaciones de los equipos para la unidad 3, pero no podemos porque realmente lo que hicieron de unidad 2, ahí está la calificación, pero deben de ser conscientes de que lo comentado ahí, los señalamientos que les hice a los equipos evidencia que en realidad no tienen una idea clara y para este momento ya es imposible que no tengan claro de qué se trata el diseño semiótico. En la unidad 2 debían plantear esto. En realidad, algunos equipos mostraban que los planos de contenido y expresión eran lo mismo que causa y efecto, o sea, como si fuera lo mismo Juana y su hermana. Juana tiene 65, casi 66 años, su hermana tiene 60 y hay una diferencia de peso como de 50 kilos, así que no es lo mismo contenido, expresión, causa y efecto. El único aspecto importante para el análisis semiótico es el pensamiento binario. Si en el contenido se observa el pensamiento binario, ahí está. Todos los párrafos tienen un pensamiento binario. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que expresa. No lo que ustedes creen en sus propias palabras. Es la última vez que me voy a referir a esto porque tienen que hacer las correcciones. El aspecto más complicado está en estos tres elementos. Les da lo mismo que sea simbólico, que sea icónico, en realidad no. Hay una característica distintiva entre lo icónico, lo indicial y lo simbólico. ¿Cuál es la gran diferencia? Que un símbolo nunca representa al objeto y un icono siempre está conectado con el objeto que representa. Entonces, un problema es que no sepan definir las características del signo. Y la otra, más importante, es que ni siquiera se molesten en señalar el signo. Algunos equipos lo hacen, en algunas partes lo hacen, no en todas, pero para no complicarse la existencia, pero complicármela a mí,
Nada más dicen qué elementos simbólicos encuentran. No, trabajamos con texto. El texto es un signo y definimos el signo que nos interesa y luego le damos su característica. Es un signo icónico, ¿por qué? Pero este es el tercer problema, que no lo busco en el diccionario para saber qué fregado significa. Eso es semántica. La materia se llama semiótica. Los signos son semióticos. Si en esta segunda unidad están cometiendo el error de principiantes, yo no sé qué análisis semiótico van a hacer en el trabajo final. Primero, no lo sé, y segundo, me preocupa mucho porque son 40 puntos de 100. 40. Ya tuvieron sus calificaciones parciales, son 20 puntos del parcial. 20 puntos que incluyen la lectura, que incluyen el análisis. Bueno, son 20 puntos. Este trabajo final, que es el análisis semiótico al texto y que no se va a meter con el texto, es un ensayo que va a elaborarse en función de lo que ustedes rescataron y no han rescatado nada. Eso tiene un valor de 40 puntos, es decir, la suma de 2 parciales. Ahora sí, los dejo hablar. ¿Hablen ahora o se aguantan? Maestra, entonces la suma de los 20 puntos es la calificación de todas las actividades que entregamos o que hicimos en la unidad 2, ¿verdad? Que es el resumen, también el trabajo y examen. A compartir las calificaciones pero ya saben que así funciona. Entonces, aquí están, quité el nombre de los pecadores, pero aquí están las calificaciones del resumen, cuadro conceptual. Esto es del examen, todo esto se hizo todavía en presencial y esto es el análisis semiótico. Aquí me falta la calificación de un equipo porque no recuerdo si les hice los comentarios, pero la plataforma no me dejó abrir el archivo ni descargarlo. Entonces, como no lo recuerdo y no supe si todas las personas del equipo participaron, pues entonces por eso aquí están estos huecos. Y esta es la calificación que les subí. Creo que no aparece como 19.2 o 18.6 porque hago esto. Esa es la calificación que aparece, pero de acuerdo con el mismo sistema previo, ¿cuánto es el promedio del parcial? Por ejemplo, esta persona sacó 80 puntos y equivale a 16. Aquí sacó 93 y equivale a 19. Bien.
Estas son las calificaciones, pero vean que los exámenes, esto por un lado, porque son 30 puntos del examen y que no hicieran el resumen o que lo hicieran de manera errónea. Aquí está la calificación de los resúmenes que ya la hice. Del análisis semiótico son 6 puntos. Y le voy a dar hacia abajo para que vean las demás personas su calificación. Bien, ¿alguna pregunta? Porque ya lo voy a quitar. Profe, Sí. la columna en la que dice análisis semiótico ensayo, la de 40 puntos, ¿es la que dijo de que no todos habíamos expuesto? Todos los trabajos se recibieron, compañera, es lo que acabo de explicar. Hay un equipo, específicamente el equipo de Ricardo, Andrea, Elisa y Daniela, que no recuerdo si lo revisé o no lo revisé. Creo que es el único que me falta porque los estuve revisando en partes, o sea, no revisaba un trabajo y luego el otro porque estaba revisando a otros grupos que urgían la evaluación para explicarles si estaba el trabajo equivocado o no. Y con ustedes me tomé mi tiempo porque tenía que leer párrafo por párrafo, hacerles los señalamientos, decirles por qué no era simbólico o cuál era la falla para que lo corrigieran. Profe, Entonces, sí. Es que yo no tengo calificación y yo no soy Andrea Elisa. ¿Y yo qué culpa tengo? No, o sea, por eso le pregunto. Andrea Elisa no tiene calificación porque no está, no. ¿Usted de qué es de qué tema? En el de análisis semiótico ensayo. Soy de Caudillo, del ocaso del Caudillo. El ocaso del Caudillo. No Andrea Martínez. No está su nombre en el trabajo, Andrea. Porque yo reviso que vengan, ese es el otro detalle importante. Si usted no colabora en el trabajo del equipo y su equipo no pone su nombre, yo no le puedo calificar, yo respeto lo que el grupo me dice. Hubo 2 equipos que ni siquiera se molestaron en poner el nombre de los participantes, pero la mayoría lo hizo. Pero es que sí está mi nombre. Bueno, y he estado participando activamente en todos los... Le regreso su honra, compañera. Es cuestión de que la Mugre Teams me deje volver a verlos, pero yo le prometo que le haré justicia como debe de ser. No se mortifique. Okay, ¿alguien más? Gracias. De nada. Bien. ¿Nadie más? Sí, maestra, yo, Lucero. ¡Pues, ¡órale! ¿Manda? ¡Órale! ¡Rauda y veloz! Disculpe, es que no vi mi apartado bien porque lo quitó en un minutito y estaba viendo todo y no lo pude ver. ¿Ya lo ve? Sí, ya lo veo. ¿Pero qué? No,
No, solamente tenía duda de que era nada más, no era, es que no lo vi, no lo alcancé a ver, por eso preguntaba nada más. ¿Alguien más? Porque ya lo voy a quitar. Sí, maestra, entonces, por calificar, ¿faltarían los 40 puntos del PIA nada más o falta también otra cosa? Pues tenemos el tercer parcial. Sí, es que también esa era mi duda de qué es lo que iba a ser el tercer parcial, porque nos había comentado que pues eso del examen ya no, ¿verdad? Porque pues hacerlos por Teams sería todo un problema. Entonces, yo empecé con eso, con qué es lo que van a hacer, qué fregados van a hacer con la semiósfera, pero me salieron con que a Chucha la bolsearon y que mis calificaciones no las entiendo y tuve que ponerles esto, compañero, y fue su culpa porque usted fue el que dijo. Órale, ¿quién más? Aquí está, es la calificación del resumen. Qué tan raro, copiado textual, o juran que lo hicieron, es la calificación, son 6 puntos, ahí está, y la semiósfera, el análisis, son 14 puntos, tuvimos que quitar el examen, el cuadro conceptual, porque no tiene sentido, en este formato no se puede, y aquí está, ya tienen la calificación del resumen, y esta es la suma, si se fijan, aquí está la fórmula, el resumen y el análisis semiótico, son 20 puntos, y aquí les va a dar el total. Ya con estos 20 puntos, ¿cuántos puntos de 60 tendrían? Si, no sé, tuvieran los 14 puntos, nada más lo voy a hacer así para que vean que estamos contabilizando en los 3 parciales, estamos contabilizando el primer parcial, el segundo parcial y el tercer parcial. Entonces, si tuvieran los 14 puntos de la semiósfera, aquí me voy a centrar únicamente en semiósfera, es lo que estoy calificando, ¿cuál sería la calificación máxima de 60 puntos? Entonces, por ejemplo, esta persona le faltarían 5 puntos. Si ya tuviera los 40 puntos, este es el trabajo final, lo separé por presentaciones para quitarle puntos al ensayo. El ensayo de 40 puntos para todo el equipo, si lo hace 1 o 2 personas, no trabajan activamente, en la presentación todo el mundo está obligado a exponer. Y normalmente les dicen, expongan lo que ustedes hicieron, porque pensar en trabajo colaborativo es como se vale soñar, o sea, una utopía. Y entonces esta persona, que no sé quién es, pero tampoco viene el caso, si de los 10 puntos saca 7 puntos y el ensayo está bien elaborado y tiene los 30 puntos, esa sería su calificación máxima. ¿Por qué? Porque aquí le faltan 5 puntos y aquí le faltarían 3. Si tuviera los 10 puntos, o sea, aquí a esta suma le agregan los 40 del trabajo final. En realidad esto es lo que me preocupa, porque esta calificación es falsa. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Un trabajo con tantos señalamientos, la mayoría de los trabajos tienen un montón de señalamientos, no se merecen ni 30 puntos. Incluso en algunos ni siquiera se molestan en hacer análisis semiótico, ponen lo que dice el diccionario. Es frustrante para mí, muy frustrante, encontrarme esto cuando lo estaban haciendo relativamente bien en el ámbito presencial. ¿Qué hicieron ahora?
¿Por qué bajaron la guardia? Pues es asunto suyo, pero yo no me voy a involucrar en los problemas del equipo. Bien, me voy a regresar a lo mío porque ya me enfadaron. Bien. Regresamos a el análisis semiótico. Antes de entrar a semiósfera, revisaron el material, no sé si alcanzaron a ver mis sugerencias porque yo regresé los trabajos yo tengo el laptop y tengo el iPad. A veces me permitía trabajar en iPad, pero en laptop no. Estuve trabajando en ambos y la ventaja de la laptop es que me permitía reenviar a las otras personas del equipo que no habían enviado el trabajo, reenviarles revisión, las sugerencias, los cambios que eran necesarios. Pero algunos equipos no se pudo y tuve que trabajar con el iPad. De hecho, la clase anterior, Teams me estuvo sacando en varias ocasiones, 3 veces por lo menos se me cerró y no es mi internet, está funcionando perfectamente. Entraba en la laptop y en el iPad y continuaba la clase, pero la laptop no quería, o sea, es un problema que todavía tiene Teams. Entonces, no me quiero extender mucho en esto, pero es importante que quienes hayan revisado el trabajo, a todo mundo le dije que revisara los cambios, las sugerencias, antes de trabajar con semiósfera. Entonces, esa es la pregunta. ¿Hay alguna duda sobre los contenidos? Bien, nadie tiene preguntas. Ahora nos vamos a la semiósfera. En la presentación ¿me escuchan? Sí, maestra, sí. Bien, es que me llegó un correo y era de Lucero y decía que por qué si la calificación valía 40, ahí les aparece que 20. Creo que ya quedó aclarado eso, Lucero. Bien. En la unidad de semiósfera hablábamos de espacio cultural y tiempo. Eran los aspectos fundamentales para identificar el signo, es decir, el punto central de la semiósfera es analizar los signos en función de que están admitidos por mi cultura, o sea, están generados desde mi propia cultura, tienen sentido en espacio y en tiempo. El tiempo en que fue generado el signo y el espacio cultural
del propio signo. Recuerden, no se trata de la cultura mexicana ni de las regiones. Estamos hablando del signo, del texto. No nos salimos del texto para identificar aquellos aspectos del signo que están admitidos y aquellos que están excluidos de el espacio cultural y temporal del signo. Varios equipos trabajan una temporalidad, bueno, la mayoría de los equipos, excepto el equipo que trabaja el laberinto de la pasividad, que es un tema actual, a él no me voy a referir. Pero todos los demás equipos trabajan signos temporales distintos, culturales no. Puede haber signos que han sido admitidos, que han sido incluidos, que no son propios, pero la temporalidad es diferente. Tanto si hablamos de el periódico que se convertiría en el diario oficial de la Federación, como la importancia que va a tener la Confederación de Trabajadores de México para el control de la política y en qué momento histórico específico. El ocaso del caudillo, por supuesto, si estamos hablando de bueno, no sé si es el siglo XIX, siglo XX, ya no me acuerdo. El conflicto religioso en México, por supuesto, estamos hablando de la década de los 20, 30. El conflicto entre Juárez y Porfirio Díaz, y el de Carolina y Claudia, pues no me acuerdo, perdón. Pero todos ellos van a tener problemas con esta parte. Aquí es donde les puedo ayudar con aterrizaje de los signos. Preguntas. No me escriban, utilicen el micrófono porque estoy compartiendo texto y nada más veo el micrófono. Ay, antes de que hablen, quiero preguntarles, ¿vieron esto en los archivos? ¿Alguien antes de entrar a la clase vio este material? Está en sus archivos de clase. Bien, esa es la razón, esa es una de las razones por las cuales van a sacar muy bajas calificaciones si logran pasar la materia. Saben que es complicado y ni siquiera se molestan en ver la información. Tengo las respuestas, pero no se las voy a dar, no es mi trabajo.
Maestra, yo le quería preguntar, en el mensaje que le envié, bueno, sí era para la calificación, pero fue antes de la explicación, pero lo que pasa es que el archivo que me subió a mí no me deja abrirlo y por eso no sabemos, bueno, lo que viene adentro. Sabíamos lo que venía en el anterior, que venía 20 de 20, pero no sabíamos lo que viene en el devuelto, porque, bueno, dice error y no deja abrirlo ni descargarlo. ¿Algún otro equipo tiene ese mismo problema? Nosotros también, pero como no está revisado, pues, bueno, aún no se revisa, pues eso. Es que días anteriores, ayer, intenté descargarlo, a ver si venían ya alguna corrección y de qué podía haber, pero pues no, me marca error. A nosotros también, maestra. Abrimos el archivo y marca error, de hecho aparece la pantalla en blanco. Nada, no abre el archivo. Sí, todavía está fallando de esa manera, pero algunos archivos mientras ustedes hablan, estoy viendo en mi iPad, porque algunos los revisé aquí. Ok, bien. Algunos los tengo en mi iPad con las sugerencias que les hice. Tengo el del conflicto religioso. Voy a revisarlo más adelante aquí tengo el de ida, se los voy a enviar una copia, pero no se las voy a enviar con Outlook, se las voy a enviar al correo electrónico. Ya estoy enviándolo, pero los estoy enviando al mío. A ver, Eric, deme su correo electrónico. Le doy el correo que estamos usando en la plataforma. Plataforma no funciona. El Outlook no creo que funcione. Deme el suyo. Muy bien. Es Eric con CIK. Eric Lozano 32. Sí, Eric Lozano R32. Ya se fue. Gracias. O sea, no todos los tengo, pero al terminar la clase los voy a revisar para no tardarme en este proceso. Sí espero tenerlos todos. Tengo el del conflicto religioso. Carlos Aldair. Bueno, luego lo hago. Antes de empezar con semiósfera, tienen que corregirlo, es lo que digo a los equipos.
tienen que corregirlo. En caso de que no se los envíe, después de las 12 voy a empezar a enviarlos. En caso de que no lo reciban, por favor, mándenme el archivo. Lo subieron desde donde trabajan, la computadora o el celular, lo que hagan, envíenmelo a alguien y lo vuelvo a revisar. Les hago las sugerencias porque solamente tengo en el iPad los que revisé ahí. Les decía que algunos archivos no me dejaba abrirlos y tuve que hacer la revisión directamente en la laptop, y aquí no se guardan. Y tengo el mismo problema, yo tampoco lo puedo abrir. Así está, es un problema de la plataforma. Pero cuando lo revisé, cuando lo reviso, lo envío. Y los estuve revisando desde antes de que la plataforma tuviera esa falla. Entonces, en realidad, son pocos los que les pueden faltar. Bien. De nuevo, identifiquen el contenido de su trabajo, de su texto, y explíquenme lo que entienden por lo que se expresa aquí en el punto 4. Maestra, ¿se refiere a los signos que abarquen un mismo sentido cultural? Pues una misma semiósfera. De nuevo. Fue lo que dije al inicio y es lo que he continuado enfatizando. Si estoy trabajando un tema como el conflicto religioso en México y estoy viendo la situación, los conflictos que se tienen por el poder social. En realidad estamos hablando de dos instituciones importantes en el caso mexicano de esa época, el Estado y la Iglesia. El conflicto religioso es entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué se pelean Estado e Iglesia? Se pelean por el control de la sociedad. Mientras la sociedad acate las disposiciones de la Iglesia, el gobierno puede dictar leyes, reglamentos, decretos, y lo hace, pero la gente no le obedece. ¿Cuál fue el conflicto religioso? Llegó a las armas, pero alcanzó hasta la educación. Cuando la educación, el artículo 3 de la Constitución que habla sobre la educación, y el gobierno de Cárdenas dijo, la educación será socialista, se quisieron morir los católicos, porque claro que el socialismo es ateo, es el discurso de esa sociedad, de esa época y quizá de la actual también. Pero
Fíjense, de cuando empezó el conflicto religioso, que fue con Plutarco Elías Calles, en 1925, cuando trata de hacer a un lado la tolerancia religiosa que habían tenido los gobiernos previos, desde Porfirio Díaz hasta el propio Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles dijo: no, yo quiero el control de toda la sociedad, incluyendo la sociedad católica. Y llegaron a las armas, es la famosa Guerra Cristera. Termina la Guerra Cristera en 1929, fíjense, desde 1925 a 1929, por supuesto que involucra la educación. Pero a pesar de que ya no había conflicto religioso, en 1934, cuando se expide la reforma a la educación y que dice que la educación va a ser socialista, todas las escuelas católicas cerraron sus puertas e hicieron lo que ellos llamaron escuela hogar o casas clandestinas, donde los religiosos y las religiosas seguían dando educación. Y los inspectores escolares no solamente amenazaban, sino las detectaban, iban con policías y se metían a las escuelas, le revisaban las mochilas a las pobres criaturas, hostigaban a las maestras religiosas o no religiosas. Piensen ustedes en niños chiquitos, niños y niñas pues era primaria, en secundaria no eran perseguidos, pero en la primaria estamos hablando de criaturas de 8 o 10 años, policías hostigando al interior pues bueno, una escuela clandestina. Está bien. Cuando analizamos esas características del signo en una situación específica, vean ustedes toda la problemática que representa que yo, inspector escolar, que soy inspector porque soy maestro, me meta a una escuela y revise las mochilas de los niños, no de ustedes. Ustedes no se dejarían o les dirían a los policías de lo que vas a morir, pero los policías dan miedo ahorita, dan miedo también entonces. Y a una criatura, imagínense el grado de conflicto. ¿Y esto de dónde procede? De un conflicto religioso, porque aunque hayan firmado la pipa de la paz o el puro o lo que se usara a fumar en aquella época, la Iglesia y el Estado, el problema se mantuvo. Y no estamos hablando del gobierno callista. Entonces, cuando yo identifico el tiempo y el espacio cultural del signo, estoy centrándome en ese texto que estoy trabajando sobre conflicto religioso, sin buscar las definiciones que me da el diccionario sobre la Iglesia Católica o el catolicismo. ¿Qué significa eso? Por favor, podrá tener la palabra institución católica o la Iglesia Católica, pero no es la semántica el problema, sino el sentido en que está siendo utilizada son dos palabras, dos signos, Iglesia Católica, en el contexto
en que está señalada, es decir, dentro del párrafo. Al interior del párrafo dice Iglesia Católica, centrándose en qué cosa. Y eso es lo que le va a dar identidad al signo. ¿Es icónico o es simbólico? Depende del texto. Es a lo que me refiero cuando les explico que la mayoría de los trabajos están en un tiempo y en un espacio cultural sígnico distintos del mío. Si toman nota de todo el rollo que les eché sobre el conflicto religioso, pueden darse cuenta de que ese tema del conflicto religioso debe estar muy claro para mí en el contexto externo al texto, es decir, no es el conflicto religioso del texto y por él me acabo de dar cuenta de que en México hubo un conflicto religioso. No, debo tener claro a qué se refiere todo esto. Todo mundo, bueno, es un error decir todo mundo porque en realidad hay tanta ignorancia en la gente. Una alumna de otro grupo me acaba de decir que hasta que leyó algo se acaba de enterar de que los mestizos o los mexicanos no son mezcla de indio y español, que también hay negros. Dice, y eso no nos lo enseñan en ninguna parte. Pero yo puedo decir, y sé de lo que estoy hablando, que esa persona tampoco me escucha a mí. Y yo, como se dan cuenta, voy más allá de lo que maneja estrictamente el programa. Bien. Lean esto, por favor, un momentito. ¿En cuál de los siguientes municipios vive usted? Digite 1, Tristandero, 2, García, 3, Santa Catarina, 4, Juárez, 5, Escobedo, 6, San Nicolás, 7, Apodaca, 8, Guadalupe. ¿Qué está ¿Usted pasando? o alguien de su familia tiene fiebre, tos, fatiga o dificultad para respirar? Digite 2 si es sí. 3, no. Maestra, tiene el micrófono activado. Estamos listos para atenderle y la enfermedad se representa. Requiere atención, marca 070, opción 9. Aquí estamos. No le escuché, perdón, pero me estaba hablando el doctor de la voz. ¿Qué preguntó? No, es que tenía el micrófono activado y se veía fuerte todo. A Manuel de la O. Sí, es que están haciendo encuestas por teléfono, ya me habían hecho una, pero ahora me dicen que muchas gracias por haber participado, pero ahora necesitan saber si se activó de alguna manera de la época. Está bien, en que me hablaron primero. Bien. Ahora sí, aterrícenme, por favor, para continuar con los otros puntos.
Bueno, por lo que entiendo, se supone que en esta ocasión tenemos que hacer, por así decirlo, un análisis más profundo del signo, esta vez también analizando cuál debería ser las implicaciones que tiene en el tiempo y espacio en el que se hizo. Esta es la situación conflictiva con respecto a lo que hicieron en la segunda unidad. Si no tienen identificado el signo, no pueden hacer la semiósfera. El signo en muchos casos no está identificado o solamente hicieron una parte. En algunos trabajos solamente definieron un signo y casi siempre es simbólico. En realidad, donde veo el problema es que no subrayan los signos. El primer trabajo o el trabajo que se plantea en la primera unidad es identificar y seleccionar los signos esenciales en cada párrafo. De construir las frases para reflexionar en los componentes de los signos. Esto no lo hacen. Los componentes... Sí. Tengo un par de dudas. La primera, obviamente estos signos no son los mismos que ya marcamos en la unidad 2, ¿verdad? Estos signos son del proceso comunicativo, que es de la primera unidad, del proceso semiótico y por supuesto del proceso de semiósfera. O sea, en la primera unidad no todos los signos se subrayaron porque estábamos buscando los procesos de significante y significado hacia el proceso comunicativo. Esto empezamos por lo más sencillo. El otro grado de complejidad está, ahora sí, seleccionar los signos esenciales para la semiótica. Aquí sí implicó que buscáramos aquellos signos que manejaran el contenido con la expresión. No es indispensable un equipo, todo contenido y expresión también fue causa y efecto, pero si yo los leía era lo mismo. O sea, no es lo mismo contenido y expresión que causa y efecto. Ya les di ejemplo de eso, hasta grabé la mugre clase, que no me gusta escucharme ni verme en la clase, pero lo grabé para que ustedes pudieran revisarlo si no les quedaba claro. Y a pesar de eso, como quiera, tienen estas fallas. O sea, es lo que les digo, han bajado la guardia y el sistema yo lo adecué a la plataforma porque tengo más de 20 años trabajando con plataformas y sé perfectamente que no trabajamos igual. Yo ajusté de inmediato en todas mis actividades, todos mis grupos, ajusté no solamente el sistema de calificaciones, sino los tipos de trabajo. Y una de las ventajas de esta plataforma que no la tenían las otras plataformas es que se puede grabar y está disponible. Entonces, la intención de grabar el material era para que ustedes pudieran revisar. Y el otro aspecto y que me causa mucho conflicto estar repitiéndolo porque por eso no fui maestra de primaria, porque no me gusta estar repitiendo lo obvio. Esta materia es un espanto para las metodologías, porque podemos ver las características metodológicas de
la primera fase de anales o la tercera fase de anales o la cuarta fase o la metodología de la microhistoria está enfocada en aspectos concretos, pero los historiadores no estamos familiarizados con desarmar el lenguaje. Ese es el análisis del discurso. Es una metodología que también se aplica en historia. Esto que les expuse ahorita sobre el problema de la educación socialista es mi trabajo de investigación en mi tesis doctoral. Y todo lo que les explico es porque analicé los documentos de los inspectores y hice el proceso semiótico, deconstruí el discurso y vi todo el panorama, tanto el del inspector como el de los niños, de las maestras, de los espacios y de la presión política por enfatizar en que se llevaran al pie de la letra los dictados legales, que ese fue el gran problema. Pero yo aplico análisis del discurso, no tengo problema con eso. Pero me costó toda la maestría y todo el doctorado y una serie de cursos peores que el que ustedes llevan. Yo me fui a otros niveles. Pero esto, aunque se los aclaré que era complicado, difícil, no es imposible. No son el primer semestre, no son mi primer grupo. Y el tema sigue manejándose, el contenido se ha mejorado, se ha ampliado y lo he tratado de simplificar en el proceso pedagógico, pero aquí ustedes tienen todo que ver, no mucho que ver, tienen todo que ver, todo. Si no ponen de su parte, de nada sirve el esfuerzo que yo haga. Entonces, todo esto es su punto de partida para llegar a la semiósfera. Entonces, lo primero es que necesitan identificar los signos. Si trabajan tiempo y espacio cultural sin definir que el signo es icónico, simbólico o indicial, tampoco lo van a identificar adecuadamente en el tiempo y el espacio cultural. Uno de los trabajos, cuando define un signo, no me he ido, estoy leyendo. Por ejemplo, dice aquí, subrayaron y señalaron como símbolo, así textual, violación de la Constitución de 1917 y lo identifican como símbolo, así lo estoy leyendo, incumplimiento de las leyes establecidas en dicha Constitución con el propósito de favorecer la posición principalmente de la Iglesia Católica dentro y fuera de México. No tiene nada que ver con símbolo, no tiene nada que ver con lo que está diciendo, o sea, este material no le sirve ni siquiera para identificar
que es un signo simbólico porque lo están sacando del contexto en que se generó. Así, muchos trabajos tienen el mismo problema. Y es a lo que me refiero con que hagan esta situación, la elaboren, pero ya. Y como tenemos clase el miércoles, háganlo hoy mismo. Y los equipos a los que no les envíe su material, envíenme el trabajo. Les vuelvo a hacer los comentarios y se lo regreso. Háganlo por el correo, a mi Gmail. Y yo se los voy a enviar a su correo para saltarnos el Teams mientras arreglan este problema, porque pues es un problema de todos, es de la plataforma. Bien, este es uno de los aspectos que van a considerar. Entonces, la intención para el miércoles es de que hayan corregido lo de semiótica y ya empiecen a identificar la semiósfera. O sea, en este aspecto, la semiósfera está hablando de un tiempo y un espacio cultural del signo, y entonces cuando se habla de violación de la Constitución de 1917, primero es quién la está violando. Y no es simbólico, en realidad lo están haciendo, como en el caso de las escuelas. Si la ley dice no vas a dar educación religiosa y yo abro una escuela religiosa en una casa y a escondidas del resto del mundo, estoy violando la ley, pero hay una penalización. ¿Qué dice el párrafo con respecto a eso? El otro aspecto también es identificar el o los mensajes que se han codificado en más de una ocasión y que son parte del texto. ¿A qué se refiere esto? Pues a los mensajes que se encuentran dentro de la misma semiósfera que ya se entienden bajo el contexto específico de este texto. Acuérdese de las características del código. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí. Cuando mencionamos que todo acto comunicativo tiende a ser activo, no es pasivo. Y donde tiene códigos propios, explicábamos que no son los códigos que habíamos visto en el tema previo, que hablábamos de si era un código político, un código religioso, un código social, etcétera. Estamos hablando de el proceso comunicativo que tiene sentido, o sea, está codificado dentro de mi propio tiempo y espacio. Y aquí les señalaba que en el proceso comunicativo, aquí están los códigos y subcódigos. Pueden observar que tanto el emisor como el
receptor utiliza códigos, pero dentro del signo no se enfocan a un panorama macro, que serían los códigos de eco, sino a los códigos comunicativos. A esto se refiere Lotman. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir esto. Si no les queda claro, pueden regresar a la presentación. Ahí está. Y de nuevo regresamos aquí. Esta codificación es lo que acabamos de ver. No lo confundan con los códigos de la unidad 2. Aquellos eran generales, estos son centrados en el tiempo y espacio cultural. Bien. Luego, el otro aspecto, las funciones que... Sí. Una duda. ¿Siempre va a haber este tipo de signos en todos los párrafos o puede que haya párrafos en los que no haya? En este aspecto, estos mensajes codificados son inherentes a estos signos, a los signos que son distintivos en función de el tiempo y el espacio. Cuando hablamos de conflicto religioso, históricamente lo tenemos identificado. Cuando se habla en términos macros de guerras mundiales, las tenemos identificadas porque sabemos que fueron 2. Y tenemos la distinción del tiempo y el espacio cultural de las guerras, como lo tenemos dentro del periódico El Constitucionalista, o de los conflictos entre Vidaurri y Benito Juárez. Son tiempos y espacios culturales en que el signo es entendido de una manera bastante radical. Porque, por ejemplo, en el ocaso del caudillo se habla de traidor. Fui traidor porque no elegí un bando o el otro. O sea, tenía que haber elegido un bando, o era blanco o era negro, o era capitalista o era comunista. Vean ustedes que el signo es más allá que una dupla. O estoy o no estoy. Es como las calificaciones. No tengo... Todo el equipo tiene la misma calificación. ¿Por qué? Porque el conocimiento se supone que está representado por una calificación. Y enfatizo, se supone. Cuando es trabajo de equipo, pues a todo mundo le va muy bien si la calificación es buena, aunque 3 hayan hecho nada. Porque nada es hacer algo, nada. Si se fijan, aunque sean signos negativos, dicen algo. En eso nos basamos con el contenido expresión. El contenido es uno y la expresión está diciendo algo mucho más significativo que el mismo contenido. Entonces, todo signo tiene codificación en más de una ocasión porque
aquí lo identifican desde el momento en que defino este signo como icónico en un párrafo, pero en el tercer párrafo lo veo como simbólico, me está dando que estás comunicando. Recuerden que esta situación la revisamos en múltiples ocasiones porque trataban de resumir o de decir con pocas palabras a lo que se refería el párrafo. Y yo les insistía, no es el párrafo lo que nos interesa, son los signos, lo que están comunicando los signos. Aquí se trata de este aspecto, la función creadora y transformadora de el signo de semiósfera. ¿Se acuerdan cuando les mostré en la presentación que había en la diapositiva número 16, ahí la tienen en su archivo. Espero que sí puedan ver los archivos. Si no los pueden ver, me envían un correo y me piden que les envíe el archivo. En la diapositiva número 16 se expresa la función sociocomunicativa del texto y ahí se expresa en 5 puntos. La primera, dirigir el mensaje a un auditorio. El segundo, la memoria cultural colectiva. La tercera, actualizar determinados aspectos de la personalidad del destinatario, es decir, el trato con el lector y conmigo mismo. Dejar de ser solo mediador, es decir, es el trato lector con el texto y el participante con derechos, donde aquí la interacción de semiósfera es de texto con el contexto cultural. Inmediatamente,
esto que vemos en el número 6 está en el slide 26, ¿cuál les dije? 16. Bien. Y el espacio que le da sentido al texto es el contexto. ¿Cuál sería este? A ver, ¿algún valiente? Que no sea Emerson o Miguel, porque ya tienen puntos extras del final. Bueno, se va a acabar el tiempo y tampoco como que tenemos todo el tiempo del mundo y tienen mucho trabajo que hacer y yo les tengo que enviar sus trabajos. Maestra, el espacio al que se refiere no sería como el área delimitada de la semiosfera que se está utilizando. O sea, porque, bueno, en la lectura que hicimos para los resúmenes hablaba un poco sobre esto, sobre cómo la semiosfera, para, digamos, un texto se centra en o sea, que tiene sus limitaciones y se centraba en lo que estaba dentro de ella. En este caso, ese sería el contexto que tendríamos que buscar cada uno en su texto, ¿no? El espacio que le da sentido al texto es el contexto del texto. O sea, ustedes ven no ven el texto completo, algunos de ustedes, creo que los que eligieron una revista sí tienen el texto completo, aquí en este caso es el artículo, pero el espacio que le da sentido al texto estamos hablando de un espacio sígnico. No nos salimos de que estoy hablando de una época o de un lugar. Esto quedó concretado en el número 4, donde les pongo tiempo y espacio cultural del signo. Este espacio le da sentido al texto, está hablando del contexto. Aquí vemos el panorama general de todos estos signos. Usualmente identificamos el espacio en el título. En el caso de no sé si se llama así el texto, bueno, el que habla del ocaso del caudillo, así se titula, el ocaso del caudillo. Si veo las características sígnicas, por supuesto, ocaso, fin o la caída, un caudillo, un líder, sí, pero el título no me da sentido. Sé lo que significa, pero tengo que entrar al texto y entender, ahora sí, el título lo comprendo porque sé a qué se refiere el momento de la caída de un caudillo, o un líder político, o un dictador, como le quieran llamar, ¿verdad? El periódico El Constitucionalista también, o sea, lo único que me entero con el título es de que se llama el periódico Constitucionalista. No tengo una soberana idea. No todo se refiere al título. Son ejemplos que estoy dando sobre el contexto. No me salgo del texto jamás.
para hacer semiótica, nunca salgo del texto. Me voy a salir de él en el trabajo final, pero ahorita no. Estoy trabajando con el tiempo y el espacio cultural del signo. Todos estos puntos, desde el 4 hasta el 7, están en la presentación. No los inventé, no los saqué de otra parte, forman parte del material que les presenté. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, concretamos hay que trabajar sobre el tema de la unidad 2. Tienen que definir con claridad las características de los signos, pero antes de hacerlo, debían irse a los párrafos y subrayar. La mayoría de las fallas proceden de que no subrayaron aquellos signos que debían identificar como los que podrían definir características propias. Segunda unidad, aunque no lo crean, es la fundamental. Si no hay desarrollo semiótico en segunda unidad, no pueden hacer el trabajo final. La semiósfera no les cuesta nada si todo lo que tienen en la unidad 2 está correcto. La semiósfera utiliza los signos semióticos para definir las características de tiempo y espacio cultural. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos el miércoles y por favor, los equipos que no reciban la retroalimentación, es lo que voy a hacer inmediatamente. Los que no reciban la retroalimentación me envían de nuevo el trabajo y en este mismo rato les hago los comentarios para que puedan hacer las correcciones, pero entiendan, les di ejemplos ahorita de lo que está mal empleado. Si insisten en enviarme su trabajo sin hacer un mínimo de correcciones, primero me tardo una barbaridad, me tardo alrededor de 1 hora con cada trabajo, porque lo primero que leo son los signos y qué características están definiendo, y luego me regreso al párrafo para ver qué es lo que están haciendo y qué no hicieron. En algunos trabajos estoy haciendo subrayados, pero ese no es mi trabajo. Eso tendría que quedarles claro a ustedes, sobre todo porque ya lo hicimos en clase, ya trabajamos ahí. Yo les estuve revisando, les di más tiempo a la unidad 2 y realmente para el tiempo que tuvieron, esto es un fracaso. Este trabajo es un fracaso. Vale 40 puntos, la mayoría no debió sacar ni 20, pero no se trata de reprobar a la gente, se trata de que aprendan. Bueno, nos veremos, si no falla esto, nos veremos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego.